decirles que, no sé si ustedes, cómo nos pasa, que muchas veces utilizamos preguntas normales, casi que automáticas. ¿Qué hora es? ¿Cómo se siente? ¿Mira, llover hoy o no? Mira, ¿usted qué piensa? Hay muchas preguntas que son muy naturales, que son totalmente superficiales y casi que de forma automática las contestamos. Pero hay otras preguntas que de repente son más internas y son más personales, que no necesariamente son superficiales, y que van ahí al corazón y que de repente las tenemos ahí y que de repente activan o están activando algo en nuestra vida. Por ejemplo, ¿estaré tomando las decisiones correctas a esta altura de mi vida? ¿Habré sido un buen padre? Y esas preguntas que nos ponen a reflexionar y de repente uno lanza la pregunta, así bien, y uno no tiene la respuesta. Y este es un pasaje de preguntas y respuestas muy sólido. Y en esas preguntas ahí profundas, eso no quiere decir que estemos bien o estemos mal, simplemente de repente hay preguntas o hay situaciones en el corazón que de repente no se ven por fuera, pero que están ahí adentro y nos están revolviendo, o simple y sencillamente están moviendo nuestro corazón, están moviendo nuestra mente y no sabemos si no tenemos respuesta. Y eso no significa que estemos mal, no necesariamente, porque uno puede tener una buena familia, tener un trabajo, tratando de esforzarse bien en el compromiso con Dios, con la vida, con la esposa, con todas las obligaciones que tiene, y aún así tratando de cumplir en la sociedad, tratando de cumplir hacia afuera externamente, pero podría ser que de repente nos esté haciendo falta algo, y es algo un poquito más adentro. Entonces, a veces hay una diferencia entre verse tranquilo y verdaderamente estar tranquilo, o parecer que uno está seguro. Ustedes podrían pensar que yo estoy seguro aquí pleno. Créanme que me están temblando las piernas, porque siempre cuando me paro aquí, creo yo que es una gran responsabilidad, pero por alguna razón Dios me vulnerabiliza en términos de mi humanidad para recordarme que Él es el que tiene que hablar. Entonces, uno puede parecer seguro, pero estaré realmente seguro. Y muchas veces tenemos preguntas de ese tipo, inclusive algunas que no nos atrevemos jamás a decir en voz alta, que son más personales. Todos tenemos eso. Y en este pasaje de hoy, justamente, ¿quién podrá salvarse? Con el título, eso era como una frase muy conocida, ahora inclusive algunos decían, es que yo lo iba a relacionar en el sentido de no lo voy a relacionar con eso, la palabra de Dios está ahí, pero me saltaba cada vez que la estudiaba, me echaba un curado, no sé por qué, ¿verdad? Pero lo más bueno de esto es que la palabra de Dios tiene poder y la respuesta a la pregunta que aquí se está motivando y la respuesta que Jesús da es todavía muchísimo más poderosa que el chapulín, obviamente, pero es totalmente, quizás de repente lo que necesitamos oír de vez en cuando. Entonces, este pasaje viene convergiendo, digamos, en una serie de preguntas, y la pregunta que él hace es una pregunta profunda. De hecho, en el versículo 18, que ahorita vamos a adentrarnos ahí, dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo que este hombre no sabe es que no solamente Jesús se la va a responder, sino que además le va a revelar qué es lo que está en el corazón de él, que es lo más importante. Y al hacerlo, también todos los que estaban escuchando, incluidos sus discípulos, todavía tras de eso, cuando ven cómo Jesús le responde a un rico, lanzan otra pregunta adicional, que está en el versículo 26, ahorita lo vemos. ¿Quién podrá salvarse? Justamente el título sobre el cual consideré que es el punto clímax de esta enseñanza, de esta historia, de esta narrativa, donde el Señor nos lleva a ver su palabra. Esta pregunta y la respuesta va a recorrer todo el pasaje, así que les quiero proponer ahí como una idea central toda la narrativa, y no estoy concluyendo, pero es mi propuesta que la vamos a ir viendo, y es que la vida eterna no se obtiene agregando o haciendo algo más a nuestra vida. Se recibe verdaderamente cuando Cristo ocupa el lugar número uno, el tesoro número uno en nuestro corazón, que solamente lo ocupa. ¿Qué les parece si miramos nuestros rostros y oramos? Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra, porque tú nos estás retando cada vez que estamos frente a ella, nos estás recordando que tú eres el Señor. Y hoy, que no sea la excepción, Señor, por favor, Espíritu de Dios, háblanos, abra nuestro corazón, quita las capas que podemos tener en nuestro corazón, que a veces son superficiales, que no nos permiten profundizar, porque tú sí conoces nuestro corazón y sabes dónde llegar para llegarnos y mover lo que tienes que mover para efectos de poder tocar nuestra vida y movernos en la dirección que tú tienes para que nos conectemos con tu plan y propósito. Gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No quiero que se extrañen, ahorita voy a explicar eso, esto lo tengo ahí una ilustración, ahorita lo vamos a ver, pero básicamente es adrede. Hay
Ahí ustedes pueden observar, esa es la línea melódica. La línea melódica es como el concepto teológico que tiene todo Lucas, todo el Evangelio de Lucas. Se divide básicamente en dos grandes movimientos. Lo traigo a colación porque cuando vemos estos pasajes podríamos estar tentados exclusivamente a centrar, en este caso, el joven rico, el evidente rico, exclusivamente a centrar en él. Pero aquí hay un propósito mayor que Dios viene a través de Jesús, develando y revelando, y es básicamente que antes, bueno, ya lo hemos visto, estamos al 75% de la Biblia en este momento. Ya hemos visto prácticamente 18 capítulos de 24, o sea, hemos avanzado bastantes veces en esto, pero es importante centrarnos en donde estamos. Entonces, básicamente, el Evangelio de Lucas presenta dos grandes movimientos. Del capítulo 1 hasta el versículo 9:51 es el punto de inflexión, es la presentación del rey, todas las características de Jesús como rey, como el Mesías prometido, y que viene revelando el reino de Dios que ha llegado a la tierra. No voy a entrar en detalles de toda la infografía, pero básicamente aquí es donde estamos en este momento, donde nos ubicamos ahorita. Y justamente eso viene ya en el proceso donde Jesús va hacia Jerusalén. Desde el momento que él tomó la decisión de decir en el 9:51 que se hizo firme el propósito de ir a Jerusalén, él empezó a encontrarse en el camino con un montón de personas. Ustedes se acuerdan que últimamente hemos estado viendo como ejemplos de diferentes personajes con diferentes características, diferentes estratos sociales, diferentes modos de vida, diferentes, digamos, percepciones culturales, religiosas y demás. Justamente Jesús en ese camino dispuesto, que él lo tiene claro, él viene enfrentándose con todos esos personajes. Y hoy no es la excepción. Entonces, la línea melódica de todo el Evangelio, como dice abajo, Jesús, el Hijo del Hombre prometido por Dios, vino a buscar y salvar a los perdidos mediante su muerte y resurrección, llamando a todos a responder con fe, arrepentimiento y discipulado. O sea, en todo momento que Jesús se está moviendo, él tiene su objetivo claro, se está moviendo hacia Jerusalén, sabe lo que va, sabe lo que el Padre le ordenó, sabe por qué está dispuesto, porque vino a la tierra, él no ha perdido de vista su misión. Y está rodeado de personas que de repente pueden interpretar o no pueden interpretar ese rompecabezas porque van obteniendo la revelación paso a paso. ¿Sí? Entonces, esto es importante mencionar porque la semana pasada, vimos, antes de el pasaje, justamente Sean nos llevaba tres tipos de personas, o se identificó con tres tipos de personas: la vida persistente, el fariseo y el publicano, y los niños. Y de cada uno destacaba una serie de características que nos ubicaban qué es lo que Dios o qué es lo que el Señor estaba revelando. En este caso, el autor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos estaba diciendo sobre ellos. La vida persistente, esa dependencia de Dios. Y Sean nos decía que, bueno, él se recordaba cómo su padre oraba en momentos difíciles y en algunos momentos donde tuvieron dificultades económicas fuertes de toda naturaleza, inclusive del trabajo. Él una vez bajó y lo encontró orando. Y eso representó mucho para él. Pudo ver, digamos, de su padre modelo y la persona que estaba dependiendo de Dios a pesar de las circunstancias. También vimos el ejemplo del publicano y el fariseo, que básicamente el publicano es esa persona que se siente totalmente pecadora y más bien vuelve justificado a su casa porque él reconoce su pecado. Y el ejemplo de los niños, que se dan justamente antes de este pasaje, de recibir el reino, hay que ser como niños, o sea, sin méritos, totalmente puros. Y entonces ese pasaje viene, más bien, perdón, el contexto previo nos viene llevando con estas características diferentes hacia el gobernante rico. Y ahora vamos aquí al texto. Y básicamente quisiera que usted pueda ya sea aclararle su hojita. Y esto es una narrativa que se llama trama, porque tiene, digamos, una forma literaria, digamos, un avance en la forma en que el autor, en este caso Lucas, escribe y nos lleva de manera evolutiva. Básicamente el versículo 18 al 21, ese es como decir el escenario de la trama. Es básicamente los antecedentes de cómo es lo que está sucediendo en ese momento. Voy cortando nada más y nos adelantamos un poquito más. En el versículo 22, propiamente se da el conflicto. Y ahora lo vamos a ver un poco más de detalle sobre este tema. Del 23 al 26 se da el clímax de la narrativa. Es justamente, digamos, hacia donde el Señor Jesús está llevando la conversación. Eso es lo que nos narra el autor, y en donde se da el punto climático, el elemento más fuerte, digamos, del pasaje. Posteriormente se da una resolución de qué es lo que pasa después de ese clímax, o sea, qué es lo que se espera, cuál es la respuesta que Jesús está esperando que se dé, cuál es la respuesta
Y del 31 al 34 esta es la resolución. Y este es el nuevo escenario. Digamos, ¿qué es lo que sucede después de que ya Jesús da la respuesta de lo que dice que se espera? Y esto es básicamente para entender un poco cómo es que está armado el argumento, para poder ver que efectivamente es una narración que va evolutiva hasta un punto tope, que se espera una respuesta y después cae en la resolución que Cristo tiene. Esto es importante entenderlo y tal vez a veces son unos aspectos un poquito técnicos, pero es importante porque tenemos que entender la intencionalidad que tiene el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, en este caso Jesús, en el momento en el que el pasaje fue dado. Y es justamente el contexto donde está. Bien. Y aquí quiero señalar nada más, y quiero que ustedes pongan atención, obviamente, a la primera pregunta que está en el versículo 18. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? También la segunda pregunta, que anda por ahí dando vueltas, ¿quién podrá salvarse? En el versículo 26. Y el versículo 27 es imposible para lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y aquí entramos entonces justamente a la interpretación de esta mañana, que la he dividido en 4 partes. Eso era básicamente un poco el contexto y la estructura para poder entender hacia dónde va la dirección para el pasaje. Pero ahora, a ver si ahí, justamente esta primera porción. Entonces, quisiera destacar de aquí esta primera porción, que es básicamente el versículo 18 al 23. Aquí hay un punto súper importante y es el primer punto, ustedes lo pueden ver en las notas de la aplicación. Jesús se enfoca en el corazón, no es lo que se percibe superficialmente. Entonces, el dirigente pregunta a Jesús. En otros evangelios dice como el rico. Aquí es el dirigente rico. En Mateo y Marcos habla sobre el joven. Sin embargo, estamos aquí en Lucas y dice: cierto dirigente preguntó a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Obviamente, me encanta porque Jesús inmediatamente le dice: ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Aquí Jesús empieza a desafiar el concepto preconcebido que él trae, porque es una persona, digamos, calificada, es una persona reconocida, digamos, en la sociedad, es un dirigente que además es rico, pero es una persona reconocida con posición, que tiene cierta autoridad en la sociedad. Y para eso yo puse o ejemplifiqué con estos libros que están aquí. Estos libros simple y sencillamente, no es que voy a decir, este libro ni tiene que ver con libros, no, es simplemente cómo Jesús empieza a quitar capas del corazón, de lo que él trae preconcebido superficialmente. Ahí justamente, cuando él llega y le hace la pregunta, imagínense qué nivel de acceso podía tener ese hombre para poder llegar a Jesús y preguntarle. Con toda autoridad, dice, como en otros pasajes que decimos, si se hicieron campo entre las multitudes, no llegó y le preguntó, tenía autoridad, probablemente en la forma en que se vestía, que lo delataba cómo era ahí estoy infiriendo cómo él pudo tener acceso tan rápido al maestro. Y es interesante porque le lanza la pregunta que quizás todos queremos respondernos: ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? Muchas veces esa pregunta está dando vueltas aquí en el corazón. Y casi que Jesús, en una consejería espiritual personalizada a él, le va a responder. Entonces ahí empieza, y cuando le dice: ¿por qué me llaman bueno? Este libro, de casualidad, pues se llama La Conversión, no es por eso. Pero realmente, digamos, él trae un concepto de bondad específico. Y Jesús inmediatamente le dice: usted me llama bueno. O sea, no hay buenos, no son buenos. No le dice que yo no soy bueno, le dice: nadie es bueno sino solo Dios. Inmediatamente le quebró el concepto de bondad que tiene y lo hace reflexionar sobre cómo él percibe la bondad. Pero lo curioso es que ¿quién es Jesús? Imagínense en el nivel que tiene. Y es lo maravilloso de la palabra de Dios, que verdaderamente sí le podía responder esa pregunta. Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Eso se llama naturaleza hipostática. Ahí estaba. A pesar de que le está diciendo: no hay nadie bueno, que le va a responder y se le responde. Entonces ahí está actuando totalmente como Dios, ¿verdad? Entonces es capaz de responder esa pregunta. Ese hombre parece que tenía todo, ¿verdad? Pero no tenía la respuesta de algo que estaba en su corazón. Él había hecho muchas cosas, tenía acceso, tenía poder, pero eso, que es importante, que estaba en el corazón, con muchas preguntas que a veces tenemos, no tenía respuesta. No había forma. Entonces llega a donde Jesús y le pide qué debo hacer. Pero justamente ese qué debo hacer ya denota de por sí de él
una transacción. O sea, ¿qué hago yo para ganar? ¿Qué hago yo? O sea, ¿qué me toca a mí para lograr? Y eso muchas veces nos motiva transaccionalmente a nosotros de cara a nuestra relación con Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa mucho y a veces me pongo justamente en el acto de hacer, y en el acto de lo que me toca, y en el acto de lo que me va a tocar mañana, y lo que estoy haciendo con mis disciplinas espirituales, o como hombre, como persona. Pero aquí, en ese tono transaccional, Jesús no necesariamente lo lleva por ahí, y más bien le dice, obviamente, nadie es bueno, casi que le está respondiendo, digamos, de forma directa. Pero le dice, justamente, ya sabes los mandamientos. Jesús conocía su corazón. Y aquí Jesús se enfoca en los mandamientos de la segunda tabla de la ley, que son dirigidos hacia la sociedad, hacia las personas. Y le va diciendo en desorden. El número 7, no cometas adulterio. Le va quitando capas. Capas, él le viene, digamos, viene, y Jesús le está revelando las diferentes capas que él sabe que cumple, pero lo está llevando justamente para revelar lo que está en su corazón. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, todo, yo puse los libros aquí porque todos los podían ver, ¿cierto? Todos los pueden ver, porque eso se ve, es superficial. Él estaba literalmente lanzándose hacia una pregunta y Jesús le está dando una respuesta que es la primera, que a veces pensamos que es lo que se ve. Justamente, él dijo, yo cumplo todo eso. Todo eso lo he cumplido desde que era joven y buen hombre. ¿Quién le refutó a él eso? Nadie. Eso quiere decir que no solamente era un dirigente rico, sino que era una persona moralmente, con un estándar moral muy alto. Socialmente era visible que él cumplía. Socialmente era visible que él estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, todo lo que la ley le dijo. Eso nos refiere a los mandamientos que están asociados con otras personas, según la tabla de la ley. Y entonces él responde muy rápido, muy bien, todo bien. Y en el versículo 22 Jesús le añade y le dice, todavía te falta una cosa. No te falta una cosa, ¿verdad? Y le dice, vamos a ver aquí. Y es donde Jesús está apuntando al verdadero problema. Vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven, sígueme. Justamente, digamos, ahí Jesús lo está llamando. Jesús estaba rodeado de por discípulos. Cuando Jesús, lo cual les pone en Mateo 4:19, cuando Jesús llama a los discípulos, después de año y medio de estar caminando con ellos, les dice que los hará pescadores de hombres, que vengan y los siguen y dejen todos. Y ellos siguen eso. Los discípulos dejaron las redes y los siguieron. Cuando Jesús dice, vengan y síganme, es quizás lo que está motivando el pasaje. Entonces, los discípulos lo hicieron. Y el versículo, como más bien este versículo 22 al final, resalta y le está diciendo, él le dice que él cumple todo eso, le dice que falta una cosa, y lo que le falta es hacer eso, venga, síganme. O sea, básicamente le está dando la clave de la respuesta que él estaba esperando, que lo lanzó y lo motivó a estar frente a Jesús. Pero no es una respuesta necesariamente que le gustó. Y de hecho no le gustó. En Marcos 10:21, me encanta, Marcos agrega algunas cositas ahí con mucho tono. Dice que Jesús lo miró con amor. Y después le dijo eso. O sea, imagínense ustedes, ese hombre viene, le hace una consejería, le hace una pregunta, espiritual, literal, Jesús le responde. Destapa las capas que tiene. Él logra ver que sí o que no. Empieza a desnudar su corazón. Entonces al final le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y sigue. Y entonces dice el versículo 23, cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, mucho, pues era muy rico. Haré yo pues esta moneda aquí debajo de todo eso. Es una moneda, es $1 de plata, 900, simbolizando la riqueza. Pero básicamente, ustedes no lo veían, ¿verdad? Ninguno de ustedes lo vio cuando yo tenía los libros pelados aquí, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Tenemos muchas cosas que están adentro, que nadie ve, que de repente es un tesoro que nos está motivando a atesorar en nuestro corazón algo que creemos que es valioso. Es más, ni siquiera a veces sabemos que lo tenemos porque Él, lo que Jesús hizo fue, lo empezó
le empezó a quitar las capas de la cebolla, le empezó a desnudar su corazón hasta llegar al fondo de lo que tiene más atesorado. Justamente por las riquezas. Cuando Jesús le dice, agarre todo eso, viendo, Jesús fue afligido. Y aquí no estamos hablando de pobreza y riqueza, porque el pasaje no se enfoca en eso. Realmente lo que el pasaje se está enfocando es cuál es el tesoro de nuestro corazón. Y por eso el punto decía, Jesús se enfoca en el corazón, no en lo que ve superficialmente. Él está viendo lo que tenemos en el corazón y él lo conoce perfectamente. A veces nosotros no lo conocemos, porque sí lo conocen. Y entonces era literalmente la riqueza, el ídolo del corazón, del dirigente, como el rico. Cualquiera de ustedes puede pensar que yo no soy rico. Bueno, y es que no estamos hablando de riqueza, estamos hablando de lo que más atesoramos en el corazón. Podría ser la familia, los hijos, la vida, lo que sea. El ejercicio, mi hobby, mi profesión, lo que sea. Cualquier cosa. Inclusive hasta el servicio. Es algo de hacer, es algo que tenemos control. Pero aquí Jesús lo está desafiando con lo que está en su corazón y lo lanza, digamos, lo cuestiona y le mueve el piso totalmente. De hecho, solo por una estadística que no quería meterla, pero la voy a meter por una razón natural. Según el Banco Mundial, lo considero, más del 60% de las personas a nivel mundial tienen un ingreso per cápita de $150,000 por mes. Y si ustedes me dicen, nosotros estamos por encima de eso, entonces somos pobres. O sea, más bien los de 150,000 para abajo son considerados de media baja pobreza extrema. Entonces usted dirá, bueno, es que eso no me toca a mí porque yo me comparo con otros. No, realmente lo que quiero decir aquí es que es un tema de riqueza. Nosotros somos ricos de cara o en comparación a más del 60% de la población mundial. Entonces, dejando eso de lado, porque no me quiero enfocar en las riquezas, pero lo que quiero decir es que no es por lo que tenemos, si tenemos mucho, tenemos poco, es por lo que está en el corazón. Entonces eso viene desnudando el corazón del buen rico. Él obviamente se pone triste y Jesús le dice aquí, qué difícil es, quiero leer otros 2 versículos o 2 pasajes sobre ese tema. Ustedes lo tienen en la nota. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a los señores. Mateo 13:22 dice que el engaño y la riqueza ahogan la palabra del sembrador, y se queda sin fruto. Proverbios 11:2 dice que el que confía en sus riquezas caerá. Y también es Jesús en Mateo 6:21 lo estoy haciendo como referencial, no quiero cansar, simplemente saboreando al mundo. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y la verdad que resalta finalmente de esto que Jesús se enfoca en el corazón es que Él tiene la capacidad de revelar esa condición espiritual cuando Él nos confronta. O sea, Jesús es el único que tiene la capacidad de ver lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Y el segundo punto, ya adentrándonos un poquito más en el pasaje, es justamente el 24 al 27. Estamos aquí. Okay. Entonces dice, Jesús al verlo tan afligido, comentó. Obviamente Jesús está viendo que Él no quiere soltar esto. Imagínense, tuvo la oportunidad de su vida, la pregunta más importante de su vida y la desaprovechó. Y se fue triste. Entonces Jesús al ver eso, dice, qué difícil para los ricos es entrar en el reino de Dios. En realidad les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Muchas veces se ha comparado este pasaje con el camello, que es el animal más grande. En ese momento existía como el ojo de una aguja que decía que era una puertita. Los teólogos dicen y afirman que no, que básicamente es una aguja. Acá, no hay peligro para no pinchar. El ojo de una aguja. Entonces Jesús está comparando el animal más grande de ese momento con el reto más chiquitito que hay. Y dice que es más fácil que suceda eso, o sea, en el versículo 24, perdón, 25 dice, en realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. O sea, que le hace una ilustración hiperbólica exagerada totalmente, en donde pone por un lado al rico y por el otro lado el reino. Y entonces dice, le es más fácil el grandote, imagínense, yo no me lo podría comer de Valeria, por eso, no. Entonces estoy reclamando en el corazón. Yo me pongo a ver aquí este ojo, imagínense que Dios está comparando. No me estoy comparando con el animal, lo que estoy diciendo es que yo cuando veo el ojo de la aguja digo, ¿cómo es posible? O sea, cómo eso saca esa ilustración tan fuerte y es totalmente irrelevante, porque lo que está diciendo es, eso que ustedes ven es imposible, es posible.
más posible eso que un rico entre en el reino de los cielos. Y básicamente está refiriendo a lo que tenía en su corazón como el tesoro más preciado. Entonces es una realidad fuertísima, porque inclusive hablando de riqueza, la riqueza nos da a veces la sensación de seguridad, de independencia, autosuficiencia, de control. Francisco, un teólogo que ya falleció, dice sobre este tema específicamente, dice así: la riqueza frecuentemente va acompañada de cierta medida de poder, y el poder a menudo genera una sensación de autosuficiencia. Las personas comienzan a poner su confianza en su poder y riqueza, quedando espiritualmente empobrecidas también. O sea, me encanta porque dice que más bien justamente a través del poder y el control que creemos tener por tener, también quedamos sin nada. Pues pone digamos, esas dos palabras, o es más bien esa sensación contraria de que efectivamente la riqueza también empobrece. La próxima semana se va a ver el pasaje de Saqueo, y no estamos hablando aquí de que Jesús quiere que todos seamos pobres y que tenemos todo tirado y nos vayamos detrás de él. Justamente Saqueo es una persona muy rica y es un personaje, no voy a hacer spoiler ahí, pero básicamente él tiene mucho dinero y da una parte, no se queda totalmente sin nada. Entonces aquí no estamos hablando de, lo que quiero decir, quiero ser muy enfático con esto, a pesar de que sí, la riqueza es un tema que tenemos que vigilar en nuestros corazones, si eso está gobernando nuestra vida o cualquier otro tesoro que tengamos en el corazón. No es el punto medular, el punto final es que Cristo nos lleva a entender que el tesoro más grande que deberíamos de tener en el corazón está relacionado con él. Y ya avanzamos un poquito más, y en este sentido, la verdad que resalta de aquí es justamente que no hay forma. Jesús le dice: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad les resulta más fácil a un camello pasar por una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y entonces los que lo vieron preguntaron: bueno, entonces ¿quién puede salvarse? O sea, literalmente es imposible. O sea, si esa persona que se veía que él podía, con todos los atributos que tenía, y no puede, y nos hace todavía esa comparación y propone que nadie puede salvarse. Eso es un poco hacia donde nos estamos viendo el pasaje, ¿verdad? Y justamente la vida eterna no se puede producir mediante ni riqueza, ni moralidad, ni religión, ni esfuerzo humano. Pablo en Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, no por obras. Y totalmente la vida eterna nunca será el resultado del instrumento, sino que será el resultado propiamente de la gracia de Dios. Entonces aquí nos está llevando el pasaje a justamente entender que no hay nada que nosotros podamos hacer que logre ese cometido. Y en la tercera porción, un poquito más adelante, del 28 en adelante, aquí, Jesús revela el valor incomparable del reino. Entonces, viene evolutivamente en esta historia que nos está llevando hacia donde Él quiere revelarnos dónde es que está la salvación. Y Pedro le responde contrastando, básicamente en el versículo 28. Y nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios ha dejado casa, esposa, hermanos, padres, hijos, recibirán mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. Y entonces aquí está contrastando justamente la voluntad que no tuvo el joven rico con la voluntad que sí tuvieron ellos para dejar todo. Y ellos dejaron todo, o sea, dejaron todo literalmente por el Señor. Y ahí Pedro no le está reclamando, simplemente está haciendo el ejemplo, está diciendo: nosotros lo hicimos, está intentando comprender ese contraste que Jesús está haciendo, porque literalmente con ese ejemplo, con esa mala comparación del camello, entrando por el ojo de una agua, hasta ellos se quedaron así: ¿quién puede salvarse? Nosotros sí lo hicimos, sí te dejamos, o sea, sí te seguimos. Y entonces Jesús ahí les dice justamente que el que los deja para recibir todo eso, y les está obviamente asegurando que no van a tener la pérdida, sino que más bien van a tener la vida eterna y futura. Entonces ahí básicamente estamos, el pasaje nos resalta de que todo lo que entregamos por Cristo es insignificante comparado con lo que recibimos de Él. Finalmente, a pesar de que podemos dejar cosas, podemos tomar decisiones en la vida, podemos intentar hacer ministerio, como decimos, pero realmente eso es nada en comparación con lo que Él nos brinda, no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna. Es mucho más, es mucho más. Jesús está siendo totalmente bondadoso. Y la última porción del pasaje es del versículo 31 al 34.
en donde ahí quiero resaltar que Jesús responde con su vida la pregunta de quién podrá salvarse. Entonces, ese es el punto más importante que lleva este capítulo 18 y la narrativa de Lucas, porque justamente nadie puede salvarse. Nadie. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Desarmó literalmente todos los argumentos de todos los que estaban ahí, para que todos entendieran que nadie se puede salvar. No había esfuerzo humano que pudiera cumplir ese cometido. No había forma, a pesar de. Y los discípulos, aún descifrando, tratando de descifrar, le dicen: nosotros sí lo hicimos, pero realmente ellos inclusive estaban tratando de ver y entender, descifrando ese rompecabezas de que eso estaba revelando en ese momento. Y entonces, obviamente el joven rico creía que él podía gestionar su respuesta desde esa capacidad humana, pero realmente no. Jesús entonces los toma aparte, y me gusta mucho porque siempre que Jesús hace esa referencia de tomar aparte, no todavía en serio, pero así literal, los toma aparte. ¿Por qué? Porque él quiere hacer el punto, porque sabe que ellos sí tomaron la decisión, ellos sí decidieron venir, seguirlo, y se los lleva aparte exclusivamente, y les dice: ahora vamos subiendo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que se escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se cumplirá todo. Y le dicen: tiene que ser entregado a los gentiles, lo burlarán de él, lo insultarán. Lo burlarán, lo insultarán, lo escupirán, lo azotarán. Finalmente morirá, finalmente al tercer día resucitará. Y eso se relaciona con esa naturaleza de Dios, era completamente hombre, completamente Dios. Y ahí está cumpliendo adicionalmente las profecías de Isaías 50, lo pueden revisar en sus notas, y en Isaías 53. Entonces, es ese Mesías. Lo curioso es que aquí está contrastando, y a pesar de que se los lleva aparte, les está diciendo: eso es lo que va a pasar. Y dice ahí que ellos no lo comprendieron, ¿verdad? Jesús se los lleva aparte para explicarles que recobrando justamente la misión que tiene, que la vemos un poquito cuando vimos todo el Evangelio de Lucas, hacia dónde va. Y pase la cruz, va a cumplir su cometido, va a cumplir lo que el Padre le dijo. Pero lo curioso es que lo que ellos conocían de las profecías, cuando Jesús le está diciendo aquí, escribieron que va a cumplirse todo lo que escribieron los profetas, ellos automáticamente, conociendo el profeta Isaías, lo que está diciendo el siervo, ese siervo, digamos, sufriente, pero más bien el siervo, ellos esperaban un Mesías triunfante, de acuerdo a todo lo que se había profetizado, y era justamente que los iba a liberar del poder romano. Entonces ellos tenían codificado que el Mesías totalmente los iba a liberar de toda la opresión que ellos estaban viviendo. Cuando Jesús les dice más bien que él va a ir a sufrir, burlarse, se van a burlar de él, van a insultar y todo eso, como el siervo sufriente, entonces le genera un contraste de entendimiento a ellos, inclusive a pesar de que se los llevó aparte, y a tal grado que ellos pues, obviamente no entendieron. Entonces, poner esas piezas juntas no la tenían clara, ni siquiera los discípulos, ¿verdad? Dice MacArthur que poner esas piezas juntas no era una capacidad que Dios les había dado a los discípulos en ese momento. Y obviamente ellos están tratando de descifrar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué Lucas conecta esta escena con la del dirigente rico? Porque la respuesta definitiva de qué debemos hacer para heredar la vida eterna está asociada justamente a la pregunta de Dios: ¿quién podrá salvarse? Y eso no implica, o sea, literalmente no implica, no podemos hacer absolutamente nada para poder lograr ese cometido. La respuesta solamente se encuentra en Cristo, el único que nos puede salvar. Y aquí, en ese camino a Jerusalén, Jesús está llevándolos por esa dirección, y a pesar de que ellos no lo entienden, Él les está diciendo, cumpliendo todas las escrituras. En otra parte, Marcos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La única exigencia, ¿no?, ahí en esto es creer. Básicamente, Cristo es el único sobre el cual nosotros podemos tener certeza total de salvación. Simplemente tener la actitud adecuada es poder recibir parte de Dios, parte de Jesús, la salvación. El único requisito es creer. Quiero hacer una relación muy rápida de todo el pasaje. Básicamente ese es el contexto donde qué es lo que le estaba diciendo el pasaje, lo que se estaba reflejando a ellos. Pero aquí la relación que quiero hacer es con el Evangelio directamente, que nos resalta todo el pasaje que nadie puede hacer nada, literalmente no puede haber nada suficiente para poder lograr la salvación, solamente Cristo, a pesar de que Él abandonó la gloria de los cielos, ¿verdad?, y ofreció un camino, pero
fue rechazado, por ejemplo, por el pobre rico, por el dirigente rico. Él está avanzando voluntariamente a la cruz y contrastando con la falta de voluntad del pobre rico. O sea, Jesús está dando todo por él, por los discípulos, y lo dio todo por nosotros. Y ahí es donde me gusta mucho lo que dice el versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo fui un imposible. Y yo no sé ustedes, si ustedes se consideran que ustedes pueden ser uno de esos imposibles. Cuando yo estaba pequeño, con 5 años me recuerdo que una señora nos llevaba del barrio donde nosotros vivíamos a una iglesia que se llama Iglesia Americana de Betel, por estas iglesias. Y nos llevaban, o sea, mi mamá dejaba que la señora nos llevara. Y ahí me recuerdo estar sentado en las bancas de esta iglesia, cantando a la pared, pintando imágenes de Jesús, pero lo tengo clarísimo en la banca de la iglesia. Y hace como 2 años fui a esa iglesia y bueno, me fue mucho el corazón y les contaba yo más bien ese testimonio, porque que iba uno a saber que hasta ese tipo de cosas, ese tipo de siembras, simplemente eran encuentros de Jesús con mi vida. Posteriormente, cuando tenía de 14 a 17 años, yo me recuerdo que por cosa mía, buscando respuestas a un montón de situaciones en la familia difíciles, yo empecé a leer el Nuevo Testamento y me lo leí 3 veces, sin entender de repente nada, simplemente estaba sediento, deseoso, porque necesitaba respuestas. Y sabía que ahí estaba la respuesta. A los 19 años, finalmente el Señor se aparece en una célula que estaba en la Universidad de Costa Rica, ¿ya? Y íbamos a estudiar ahí todos los miércoles un estudio bíblico. Y de hecho, ahí tenemos amigos en común, Gabriel y yo, de ahí más o menos nos conocemos. Y en ese estudio bíblico, igual, el Señor me da el encuentro, me presenta el Evangelio, y yo digo que sí, todo bien, pero sigo en otra, ya en la universidad, tomando decisiones incorrectas, pero sabiendo que hay algo en mi corazón y sabiendo que ahí estaba la verdad. Entonces yo fui uno de esos imposibles, o sea, de majadero, sabiendo, más bien, no podía interpretar cómo el Señor me había salido al encuentro. Y más bien, en vez de tomar la decisión correcta, pues simplemente tomaba otra, pero aún así, Dios no debe existir. Y el Señor es así, o sea, muchas veces podemos tener y agregar tesoros en nuestro corazón, y podemos darle la espalda, podemos decir, sí, ya yo tomé una decisión, pero a veces sí, a veces no, es que no me siento bien, es que tengo que hacer eso en mi vida, todavía me falta esto. Pero el Señor es así, es insistente y es bueno, y Él siempre quiere que nosotros toquemos el corazón a Él. Entonces, ¿podemos ser los imposibles? Sí, yo fui uno de esos, pero para Dios no hay nada imposible. Así que si usted cree que hay alguna situación que lo está venciendo, que está por encima de sus capacidades naturales, emocionales, personales, para Dios no hay nada imposible. No sé qué es lo que Dios tiene en cada uno de nosotros, pero para Él no hay nada imposible. Entonces, vamos a las aplicaciones. Quisiera que reflexionáramos un poco sobre 3 preguntas puntualmente. Básicamente la primera pregunta es, ¿hay algo en mi vida ocupa hoy el lugar que solo Cristo debería ocupar? Esa es una pregunta que usted dirá, bueno, es muy técnica o muy, no sé, yo quisiera que se la lleve para la casa. Y no es una pregunta que podemos responder aquí de repente. Vean cómo Jesús vino y destapó todo lo que tenía el mundo rico para descubrir dónde estaba verdaderamente su tesoro. Y de repente a veces inclusive el Señor nos lleva a un proceso personal y viene descubriendo cosas en nuestra vida y simplemente va a mostrar que nuestros intereses están en otro lugar. Entonces, si hay algo en su vida que ocupa hoy el lugar que Cristo solo debería ocupar, reflexione verdaderamente si eso es lo que usted quiere para su vida o verdaderamente quiere que el tesoro de su corazón, desde cualquier cosa que usted sustituya, sea Cristo. Podría ser el prestigio, la seguridad, podría ser la familia, el éxito, podría ser inclusive el éxito ministerial, cualquier cosa que esté por encima de Cristo, que esté como un ídolo, simplemente algo que esté frente. Además, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo era uno de esos que no me daba cuenta. Y ejerciendo la profesión, me centré mucho en eso, muchos años, pero partiendo del hombro, literalmente. Horas, sábados, domingos, o sea, yo soy ingeniero civil y me recuerdo trabajar en la IA. Ustedes no crean que trabajan en el sector público, es que la gente piensa que no, yo siempre lo hacía por eso. Yo me recuerdo estar un sábado en una colada, o sea, una chorrera de un tanque, y los peores no llegaban, ay, yo batiendo, ahí en la batidora, yo y decía, vibrando en concreto, o sea, no había gente, o sea, yo me partía el lomo sábado, domingos, horas extras, un montón de años, y eso me causó una factura enorme. Quiere entrar en eso.
Pero de repente mis intereses eran ahí, hasta que ese ídolo se cayó. Esa será otra historia. Pero digamos, lo que quiero decir es que a veces uno enfoca toda la vida, todas las fuerzas y la energía en algo que cree que es lo que le va a rendir. Y nunca va a ser nada superior a Cristo. Entonces, si usted tiene algo que está por encima de él, reflexione de repente, póngase la Señor delante, para que verdaderamente Él sea el que ocupe el lugar de su corazón. La segunda pregunta que podríamos reflexionar es si nuestra relación con Dios descansa en lo que Él hizo ya en la cruz y que recibimos por gracia, pues en algo que yo estoy haciendo. O sea, ¿cuánto? Yo digo, no, yo no estoy esposado, yo soy un cristiano esposado, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo llego a las 8:30 y acomodo las sillas y preparo todo el cerro aquí, toda la cosa. Yo me meto en un ministerio remoto y estoy en 3 o 4 chats y llamo a la gente y todo. Podríamos estar ocupándonos de hacer cosas. Pero verdaderamente el pasaje de hoy nos está llevando a dónde está nuestro ser conectado con el Hijo de Dios, con Cristo. Si verdaderamente estamos conectados, si verdaderamente nosotros podemos y tenemos la tranquilidad de poder descansar en lo que Él ya hizo en la cruz. No hay nada que lo que nosotros hagamos que pueda sustituir el regalo maravilloso, el tesoro maravilloso que es Cristo y su salvación. Así que a veces nos estamos esforzando por hacer muchas cosas y de repente algunos podemos cansarnos a ser muy religiosos o morales. Yo estoy diciendo que he pasado por ahí. No estoy diciendo que no lo tengo, porque muchas veces me tengo que estar desmarcando de esas cosas que están en mi corazón. Inclusive correctos, inclusive estar tratando de justificarme delante de Dios. Pero al final se me olvida que es por gracia que Él ya lo hizo, que Él ya lo dio. Entonces, si usted no ha tomado una decisión en su corazón con Cristo, yo lo invito a que reflexione. Si usted tiene que depositar su corazón en Jesús totalmente, y es un tema nada más de fe, no es un tema de hacer, es un tema de descansar. Él ya lo hizo, vio la cruz por nosotros, resucitó el tercer día, y hoy nos está diciendo y nos está recordando que Él es el único camino a la verdad y la vida de la persona sobre la cual debemos descansar nuestra eternidad. Y la tercera pregunta es si realmente creemos que Cristo vale más que todo el mundo. Y ahí es un poquito refiriéndonos a los versículos 28 al 30. La pregunta del texto no es de cuánto poseemos, o cuál es nuestro tesoro, sino verdaderamente cuál es el valor de Cristo, qué valor tiene Cristo para nuestra vida. Y si nosotros verdaderamente consideramos, como dice ahí Filipenses 3:8, considero todo como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Si todas nuestras fuerzas, todo nuestro tesoro, todo nuestro corazón, todos nuestros intereses, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo lo ponemos delante de Dios y queremos más, y queremos enfocarnos más en conocerlo más, para que Él reenfoque todo eso, lo haga y lo ponga en el orden correcto, las piezas correctas en nuestro corazón, que podamos obedecerle a Él todo el que nos conectamos con Él. ¿Realmente creemos que Cristo vale más que todo lo que el mundo nos puede ofrecer? ¿O es nada más un cliché evangélico que a veces utilizamos en yo creo que yo soy cristiano, pero realmente Él tiene un valor superior a todas las cosas que tenemos alrededor? Es una muy buena pregunta para poder reflexionar. ¿Qué te parece si, lanzándonos un poquito más ya a la conclusión, vamos a la pregunta inicial: ¿quién podrá salvarse entonces? El dirigente definitivamente se fue triste porque no quiso soltar su tesoro. Los discípulos siguieron a Cristo porque sí descubrieron que Él era el verdadero tesoro. Pero entonces la pregunta para nosotros es si verdaderamente Cristo tiene un valor alto en nuestro corazón para atesorarlo, para considerarlo como nuestro verdadero tesoro. Eso aquí revela, no está revelando que el problema fue la falta de algo, el tema de la riqueza, sino está diciendo lo que ocupaba el centro del corazón, que ocupa el centro de nuestro corazón. Y entonces por eso el llamado final de este pasaje no es si entrega lo que tienes, ven y sigue a Cristo. Este no es el centro. El llamado es verdaderamente solamente seguir a Cristo. Es el versículo 22 un poco. Porque solamente puede ser posible lo que para nosotros es imposible, como dice el versículo 27. No hay forma que nosotros descifremos qué es lo mejor para nuestra vida. Él tiene lo mejor para nuestra vida.
Todos hacemos un mejor esfuerzo, pero realmente si descansamos en Él, Él puede hacer en nosotros lo imposible que esté en esta vida, lo posible que quiera hacer. Y como dice la porción del 29 al 30, que solo le puede darnos vida eterna, ninguno de nosotros puede ganar. ¿Qué te parece cierra los ojos y oramos? De repente reflexione verdaderamente si Cristo en este ratito está ocupando el mejor valor, o es el valor más grande que tenemos en nuestro corazón, nuestro tesoro. Señor, siempre tu palabra nos reta, siempre estamos frente a ella y nos tiembla el corazón, Señor, cuando vemos que no hay forma alguna de que nos podamos justificar por lo que hacemos, por lo que entendemos, por lo que vemos. De repente, inclusive, no tenemos ni siquiera, de hecho, no las tenemos las capacidades para poder entender verdaderamente lo que tú tienes en nuestra vida y sobre todo lo que está aún en nuestro corazón. Pero yo te pido que esta semana puedas lanzarnos en la dirección de estas tres preguntas para verdaderamente ver si hay algo que está ocupando nuestro corazón más que tú. Si hay algo que está estorbando para que nuestra relación contigo verdaderamente descanse en esa salvación que ya tú nos diste, en ese esfuerzo, en ese sacrificio maravilloso que diste. Y si realmente consideramos que tú vales más que cualquier cosa que tenemos alrededor, pido que nos confrontes, que nos hables, que nos muevas a través de tu palabra. Gracias por la palabra, porque siempre escribe fuerte en nuestros corazones, que eso no se vaya vacío, que caiga profundo y que podamos ponerla delante de ti, siempre con una actitud de reverencia y sobre todo de descifrar a través de tu guía qué es lo que tú quieres hacer para que nosotros podamos tener el